Buenas. Hoy nos vamos a meter de lleno con una figura que, la verdad, es fascinante y complejísima. Hablamos de la superestrella brasileña Anitta. Uf, telita. Tenemos aquí un montón de material. Por un lado, su discografía, que es una locura, y por otro, varios artículos recientes que han incendiado las redes. Totalmente. Y el objetivo es entenderlo todo, ¿no? O sea, cómo una cantante de funk de Río acaba siendo un icono global. Y sobre todo, que nos dice toda la polémica que siempre la rodea, sobre su estrategia y, bueno, sobre nosotros como público. Porque tenemos de todo. Discos de diamante, debates sobre cirugía estética, religión y hasta un posible anillo de compromiso. A ver, vamos a desgranar esto. Es que es el caso de estudio perfecto de lo que es ser una celebridad en el siglo XXI. No hablamos solo de una cantante para nada. Es una empresaria, la consejera delegada de su propia marca, gestiona su carrera, su imagen, su narrativa, todo con una precisión milimétrica. Y en lo que tenemos aquí se ven dos facetas clarísimas. La artista, que es una máquina de hacer música, y la figura pública. Una figura que no le teme a la polémica, sino que, bueno, parece que la usa como parte de su marca. Por ahí quería empezar, por la base, la música. Es que para entender la marca hay que entender la máquina de éxitos que es. Miras los números y es una auténtica pasada. Las cifras son de vértigo. 7 álbumes de estudio, 47 sencillos como artista principal y, ojo al dato, 76 videoclips. Es un volumen de trabajo brutal. Hay que pensar que a ella la descubren en YouTube en 2010, en 2013 ya ficha por Warner en Brasil y su primer álbum, Anitta, número 1 allí, directamente. El despegue en Brasil fue inmediato, sí, pero yo creo que el momento clave, el punto de inflexión, fue su tercer álbum, Bang, en 2015. Sí. Ese fue su disco más vendido. Hablamos de más de 300.000 copias solo en Brasil. A ver, para que nos hagamos una idea, esas son cifras de megaestrella en ese mercado. Se consolidó como la reina. Vale, y ahí es donde la cosa se pone de verdad interesante. Porque podría haberse quedado ahí, ¿no? Siendo la reina de Brasil y ya está. Pero no, decide dar el salto. Primero a fenómeno latinoamericano y luego global. Y ese salto no es nada fácil. Para nada. Y si conectamos los puntos, vemos que de casualidad no tuvo nada. A partir de 2016 lo que vemos es un plan de conquista internacional ejecutado paso a paso. Calculado. Muy calculado. No fue un asalto frontal al mercado americano, fue más una estrategia de pinza. Primero se aseguró de consolidar el poder latino. Y ahí entran las colaboraciones. Ahí entran los reyes del reggaetón del momento. J Balvin, Maluma. Claro. Se sube al remix de Ginza, de J Balvin, un movimiento listísimo para que todo el mundo del reggaetón supiera quién era. Luego graba See or Now con Maluma, que muy inteligentemente lanzan también como Sí o No. Estaba construyendo su base en español. Exacto. Se estaba convirtiendo en un nombre indispensable en el mundo hispano. Y solo entonces, con esa base ya asegurada, es cuando empieza a mirar al mercado anglo. O sea que no fue un intento a la desesperada de a ver si pego en Estados Unidos. Para nada. Fue una conquista por etapas. Una vez que es una figura en el mundo latino, colabora con Iggy Azalea en Switch, con Major Lazer en Sua Cara. Movimientos muy concretos. Muy concretos. Pero la declaración de intenciones definitiva llega en 2017 con Paradiña. Su primer single en solitario, cantado todo en español. Eso fue como plantar una bandera y decir, he venido a jugar en esta liga. Y vaya si jugó. Y de ahí ya la locura de Downtown, otra vez con J Balvin, y por supuesto a Envolver. Es que lo de Envolver fue un fenómeno que trascendía la música. Es que esa canción es otro ejemplo de estrategia brillante. No es solo un éxito, es un producto diseñado para la viralidad de TikTok. El baile, claro. Exacto. No dependía del idioma, sino de un ritmo y un baile que todo el mundo podía imitar. Por eso consigue certificaciones de diamante en Estados Unidos para el mercado latino. Y de platino en España, en Italia, en Francia. Eso no pasa por suerte. Cada canción era una herramienta para un propósito muy específico. Queda clarísimo que es una estratega increíble. Pero esa misma mente, calculadora, que aplica a su carrera, parece que la aplica a su propia imagen. Y ahí entramos en un terreno mucho más pantanoso. Sí. Me refiero a su faceta más personal y controvertida. Y un tema que siempre está ahí es el de la cirugía estética. De hecho, uno de los artículos que tenemos, Anitta es tendencia tras supuesto cambio en su rostro, lo clava.
Sí, es un tema recurrente. El artículo describe cómo unas fotos recientes suyas provocaron una auténtica avalancha en redes. La gente estaba impactada. Impactada es poco. Los comentarios eran del tipo «es otra persona» o «parece hecha con inteligencia artificial». Uf. La gente se fijaba en la nariz, los labios, la forma de la cara, pero lo que a mí me parece fascinante no es el debate, sino la postura de ella. Lejos de negarlo, siempre ha hablado del tema con una naturalidad que es pasmosa. Es que esa es una de sus señas de identidad. En una entrevista para Glamour UK que citan, su filosofía es básicamente: si te lo quieres hacer, háztelo. Sí, No pierdas el tiempo preocupándote por lo que digan los demás. Es una transparencia radical que choca muchísimo con la imagen perfecta y natural que intentan vender otras estrellas. pero esa transparencia a veces se le puede volver en contra, ¿no? Porque el público tiende a mezclarlo todo. Por ejemplo, cuando se supo que tuvo que cancelar conciertos por un problema de salud. Justo. El artículo Anita reaparece públicamente aclara que sufrió una severa infección bacteriana. Y aquí viene el dato clave, que su equipo se apresuró a confirmar que la infección no guardaba relación alguna con procedimientos quirúrgicos. Pero claro, Pero para entonces, en el imaginario popular, ya se habían conectado los dos temas. la gente se monta su propia película. Si ella habla abiertamente de operaciones y luego tiene un problema de salud, la conclusión para muchos es inmediata, aunque no tenga nada que ver. Exacto, y esto plantea una pregunta muy interesante sobre cómo el público se relaciona con las celebridades. Se crea una narrativa paralela a la realidad, ¿sabes? Sí, sí. Alimentada por especulaciones, donde las decisiones estéticas, la salud y la vida personal se mezclan en una coctelera y a menudo sin tener toda la información. Y ella está constantemente luchando contra esa narrativa. Y si hay un tema donde esa lucha ha sido brutal, ha sido con su religión. Esa misma franqueza que aplica a su cuerpo la aplica a sus creencias, y el coste ha sido altísimo. Altísimo. El dato del artículo, Anita pierde 200.000 seguidores, es que es demoledor. Perdió más de 200.000 seguidores en Instagram en menos de 2 horas. Es una barbaridad. Una auténtica sangría digital. Y todo por publicar unas imágenes relacionadas con su religión, la Yoruba, que muchos conocen como santería. Exacto. Las usó para promocionar su nuevo videoclip que se llama Aceita. Y su reacción fue muy Anita, sin pelos en la lengua. La cito porque es tremenda. He hablado de mi religión incontables veces, pero parece que dejar una obra de arte para siempre en mi catálogo fue demasiado para aquellos que no aceptan que la otra persona piense diferente. Ni un paso atrás. Ni uno. A ver, para entender la que se lió, hay que dar un poco de contexto sobre esta religión. Como explica la fuente, la religión yoruba viene de África Occidental. Creen en un dios supremo, Olodumare, y en unas deidades intermedias, los orishas. Con la diáspora africana por la esclavitud, estas creencias viajaron y se mezclaron, dando lugar a lo que se conoce como santería en el Caribe o candomblé en Brasil. La reacción tan visceral del público es un reflejo de la intolerancia religiosa que sigue muy presente, sobre todo hacia creencias que son minoritarias o que arrastran muchos estigmas. Después de ver todo esto me pregunto, ¿estamos ante una de las estrategas más brillantes de la música actual? ¿O es que simplemente tiene una personalidad a prueba de bombas? Yo creo que son las dos cosas. La estrategia sin la personalidad no funcionaría. Y la personalidad sin la estrategia se habría quedado en un fenómeno local, seguramente. Claro. Lo que demuestra el episodio de la religión es que está dispuesta a pagar un precio comercial por su identidad. Podría haber borrado las fotos, pedir perdón y listo. Sí, y zanjar el tema. Pero eligió reafirmarse. Y esa es una jugada muy valiente, que a largo plazo puede que refuerce su marca de autenticidad mucho más de lo que esos 200.000 seguidores le restan. Y si hay algo que genera casi tanta pasión y debate como sus creencias, es con quién comparte su vida. Parece que el público no puede evitar mirar por esa cerradura. Sí. El último capítulo de este culebrón ha sido un supuesto anillo de compromiso. Sí, y la historia es de traca. Todo empieza por una publicación de su amigo, el cantante J Balvin. Es que hay que querer a J Balvin. Sabe perfectamente que con una frase va a incendiar Internet una semana. El típico amigo que te lía, pero a escala planetaria. Totalmente. Publica una foto de Anita besando a su novio, Ian Bortolanza, donde a ella se le ve un anillo de diamantes bastante llamativo, y va y escribe de pie de foto: anillo de compromiso, salud, nos vemos en la boda. Y claro. Se lió pardísima. Pardísima.
Se lió porque todo el mundo se preguntó si era una broma o un anuncio real. Y para entender la dinámica, es curioso ver quién es su pareja, porque es el polo opuesto a ella. ¿Ah, sí? El artículo lo perfila. Es licenciado en Administración especializado en marketing deportivo. Dirige una consultora para atletas. Vamos, un profesional con una carrera potente pero totalmente fuera de los focos. Su cuenta de Instagram es privada y tiene poquísimos seguidores. El día y la noche. Una superestrella global que lo expone casi todo y un empresario que protege su privacidad al máximo. Exacto. Y esa dinámica es fascinante. Aunque hubo rumores de ruptura a mitad de año, parece que la relación es sólida. Pero el episodio del anillo, sea broma o no, nos enseña cómo la vida privada de una estrella está bajo un escrutinio constante, Y es amplificada no solo por los medios. sino por su propio círculo. J Balvin sabía perfectamente el terremoto que iba a causar. Lo que es interesante es ese contraste que mencionas. Ella, que parece controlar hasta el último detalle de su narrativa pública, aquí se encuentra con una parte de su vida que se le escapa un poco de las manos, ¿no? Que depende de lo que un amigo publique en Instagram. Y eso, paradójicamente, alimenta aún más el interés. Es ese pedacito de su historia que no está guionizado. Mientras Anita es un libro abierto sobre su carrera o sus operaciones, su pareja representa el misterio. Y esa tensión entre lo público y lo privado es un imán para la curiosidad. Vale, repasando todo lo que hemos hablado, queda claro que Anita es mucho más que una cantante con un catálogo de éxitos impresionante. Mucho más. Es la arquitecta de su propia leyenda, una estratega que utiliza la transparencia y, a veces, la provocación como sus mejores herramientas. Sin duda. Hemos visto el plan metódico de su expansión global, colaboración a colaboración. Hemos analizado su postura desafiante ante las críticas por sus decisiones estéticas o por su fe, que le cuesta seguidores, sí, pero la consolida como una figura auténtica. Y al final, hemos visto cómo navega el interés masivo por su vida personal con esa mezcla tan particular de exposición y misterio. Sí. Entonces, si tuviéramos que sacar una conclusión, ¿cuál sería? Para mí, que estamos ante un artista que ha entendido perfectamente las reglas del juego en la era digital. Ha entendido que el producto ya no es solo la canción o el disco. No. El producto es la historia completa, sin filtros. La polémica, la vida privada, las creencias, todo eso es el paquete Anita. Y eso nos deja con una última reflexión. Una pregunta para darle vueltas. A ver, En un mundo donde la mayoría de famosos construyen una imagen de perfección inalcanzable, filtrada y pulida hasta el extremo, ¿es la autenticidad radical de Anita, con todas sus contradicciones y polémicas, el nuevo camino para alcanzar el éxito global? ¿O, por el contrario, es una estrategia de altísimo riesgo, un número de funambulismo que solo alguien con su nivel de éxito y su personalidad de acero puede permitirse sin estrellar?